Buen día, estimados estudiantes. Este es el video 3 de la clase número 5 de la materia Máquinas Eléctricas 2. Vamos a hablar de la teoría de operación de transformadores monofásicos y reales. Los transformadores ideales ya conocimos su característica, ya su descripción, todo, ya lo analizamos en los videos anteriores. Y bueno, como sabemos, al ser ideales, no se pueden fabricar, ¿no? Solamente son teóricos, por decirlo de alguna manera. Lo que sí se pueden hacer son transformadores reales. Dos o más bobinas de alambre enrollado alrededor de núcleos ferromagnéticos. Las características de un transformador real son muy parecidas a la del transformador ideal, pero solo hasta cierto punto, ¿ok? Nosotros tenemos en esta figura, aquí en esta que es 2.8, dice el pie de foto, dibuja un transformador real sin carga en el secundario. ¿Ok? Aquí vamos a ver la operación de un transformador real. En la figura se puede ver un transformador que consta de dos bobinas. ¿Ok? Tenemos la bobina primaria y la bobina secundaria. ¿Ok? Estas bobinas de alambre están enrolladas alrededor del núcleo de un transformador. El transformador primario está conectado a una fuente de potencia de corriente alterna, como la que vemos aquí en la izquierda, y el devanado secundario se encuentra abierto, como lo vemos aquí en la derecha. Nosotros vamos a ver aquí, en este caso, una grafiquita que dice curva de histéresis del transformador. Podemos ver que está graficado dentro del flujo y fuerza magnetomotriz. ¿Ok? Ahora bien, la base de operación de un transformador se puede derivar de la ley de Faraday. Ya analizamos en clase algunas cosas de la ley de Faraday. Vamos a recordarla, que es el voltaje inducido va a ser igual a esto que está aquí. ¿Ok? Sobre el tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, este se llama, esto de aquí, este elemento, ¿ok? Es el flujo concatenado. Se llama flujo concatenado en la bobina a través de la cual se induce el voltaje. Flujo concatenado, vamos a conocer. El flujo concatenado es con esa letra griega, no me acuerdo cómo se llama, pero es una letra griega, que es la suma del flujo que pasa a través de cada vuelta en todas las vueltas de la bobina. Por lo tanto, se puede definir ese flujo concatenado como la sumatoria del flujo desde 0, desde 1, perdón, desde 1 hasta n, o sea, desde 1 hasta el número total de vueltas, y aquí es, o sea, es el flujo que pasa a través de cada una de las vueltas que tenga la bobina. Ese es el flujo concatenado. El flujo concatenado total a través de una bobina no es exactamente el número, no es exactamente el número de vueltas por el flujo, donde puesto que el flujo que pasa a través de cada vuelta de bobina es ligeramente diferente del flujo en las demás vueltas. O sea, en cada una de las vueltas el flujo va a ser algo diferente. Por lo tanto, yo no puedo decir que el flujo concatenado sea el número de vueltas por el flujo. No, porque va a haber un cambio entre cada una de las espiras. Ok, el flujo va a cambiar en cada una de las espiras, lo cual depende de la posición de la vuelta dentro de la bobina. Sin embargo, es posible definir el flujo promedio por vueltas en una bobina. Si el flujo ligado total en todas las vueltas de la bobina es el flujo concatenado, y si hay n cantidad de vueltas, entonces el flujo promedio por vuelta, voy a ponerle por aquí el nombre, flujo promedio por vuelta, ¿okay? Va a ser igual al flujo concatenado entre el número de vueltas. Y la ley de Faraday, entonces, esta que está aquí,
se puede reescribir como el voltaje inducido va a ser igual al número de vueltas, porque el número de vueltas es constante, entonces va a ser la derivada del flujo promedio entre el tiempo. ¿Ok? Y esta va a ser una de las fórmulas ya establecidas para el voltaje inducido, pero hablando ahora del flujo concatenado en un transformador que no es ideal, en un transformador real. ¿Ok? Ahora, la relación de vuelta o de voltaje en el transformador, si el voltaje de la fuente que nosotros vemos aquí en esta figura, ¿ok? En esta figura es voltaje primario con respecto al tiempo, que sería esto que está aquí, voltaje del primario con respecto al tiempo, entonces el voltaje, ese voltaje se aplica directamente a través de las bobinas del devanado primario del transformador. ¿Cómo reaccionará el transformador a este voltaje aplicado? Bueno, la ley de Faraday explica lo que pasará. Si nosotros resolvemos la ecuación que encontramos del voltaje inducido es igual al número de vueltas por la diferencia que va a haber del flujo promedio con respecto a un lapso, ok, entonces nosotros vamos a poder analizar vamos a poder nosotros ver que para el flujo promedio presente en el devanado primario del transformador y la resistencia del devanado es ignorada, el resultado va a ser igual al flujo promedio del primario, va a ser igual a 1 número de vueltas del primario integral, porque es una sumatoria del voltaje del primario o de la fuente con respecto al tiempo. Esta ecuación de aquí que voy a señalar, que encontramos ahorita, esta de aquí, ¿vale? Esta ecuación establece que el flujo promedio en el devanado es proporcional a la integral del voltaje aplicado en el devanado y la constante de proporcionalidad es la inversa del número de vueltas del devanado primario, o sea, 1 NP. ¿Ok? Este flujo presente en la bobina primaria del transformador, este va a ser el flujo que va a estar presente en la bobina primaria, en la primera parte. ¿Qué efecto tiene la bobina secundaria del transformador? Bueno, el efecto depende de qué tanto flujo llegue a la bobina secundaria. No todo el flujo que se produce en la bobina primaria pasa a través de la bobina secundaria. Algunas de las líneas de flujo abandonan el núcleo de hierro y pasan a través del aire. ¿Ok? La porción del flujo que pasa a través de una de las bobinas del transformador, pero no a través de otra, se llama flujo disperso. El flujo en la bobina primaria del transformador se puede dividir en dos componentes. Un flujo mutuo, ¿ok? Que lo vamos a conocer como phi m. Vamos a ponerlo por aquí. Flujo mutuo que permanece en el núcleo y une ambos devanados, y un flujo disperso que va a ser phi de P. ¿Ok? Este va a ser flujo disperso. Así lo vamos a conocer. ¿Ok? Este flujo disperso mínimo que pasa a través del devanado primario pero no regresa a través del aire sin cruzar por el devanado secundario. Por lo tanto, el flujo de la bobina primaria, el flujo promedio en la bobina primaria va a ser igual al flujo mutuo más el flujo disperso. ¿Ok? Ahí está. Esa va a ser la fórmula donde phi P va a ser el flujo promedio total, phi M componente de flujo entre que une ambas bobinas primaria y secundaria, y phi de P es el flujo disperso en el devanado primario. Flujo disperso en el devanado primario, por eso es dP, devanado primario. Hay una división similar del flujo en el devanado secundario
entre el flujo mutuo y el flujo disperso, que pasa a través del devanado secundario, pero regresa del aire sin tocar el devanado primario, y quedaría el flujo, el promedio del flujo en el secundario, el flujo promedio secundario total, flujo promedio secundario total, va a ser el flujo mutuo más el flujo disperso en el devanado secundario. ¿Ok? Con la división del flujo primario promedio en los componentes mutuo y disperso, la ley de Faraday para el circuito primario va a quedar de la siguiente manera. ¿Ok? Nosotros sabemos que el voltaje en el primario va a ser el número de vueltas en el primario entre la diferencial del flujo promedio en el primario entre la diferencia del tiempo. Entonces, esto va a ser igual al número de vueltas del primario. Como está dividido en dos partes, entonces va a ser el flujo mutuo con diferencia del tiempo más el número de vueltas por el flujo disperso en el primario por diferencia del tiempo. O sea, voy a dividir la derivada prácticamente. ¿Ok? Y ese va a ser el voltaje primario con respecto al tiempo. El primer término de esta expresión, o sea, lo que voy a marcar de azul, esta parte de aquí se llama EPT o el voltaje inducido en el primario. Esto de aquí va a ser EPT. ¿Ok? Y el segundo término se puede llamar EDPT, voltaje inducido en el disperso en el primario con respecto al tiempo. Por lo que yo puedo decir, ya sacando conclusiones, que el voltaje en el primario con respecto al tiempo va a ser igual a EPT más EDPT. Esta es la fórmula que yo voy a estar ocupando, ya reducida a la que tenemos acá arriba. El voltaje, voy a poner una hojita más por aquí para poder rayar a gusto. Ok. El voltaje en la bobina secundaria del transformador también se puede expresar en términos de la ley de Faraday. Es prácticamente la misma. Diríamos que el voltaje secundario con respecto al tiempo va a ser el número de vueltas en el secundario por el flujo promedio en el secundario entre la diferencia del tiempo, que sería lo mismo que el número de vueltas del secundario por el flujo mutuo, ajá, el flujo mutuo más entre el derivado del tiempo más el número de vueltas del primario, del secundario, perdón, phi de ds, no dp, aquí diría ds sobre diferencia del tiempo. Por lo que yo puedo decir, nos vamos al mismo concepto anterior, todo esto sería EST más, y todo esto sería EDS T. ¿Ok? Entonces tenemos esto DST. El voltaje primario debido al flujo mutuo sería esto, voltaje primario debido al flujo mutuo. No sería eso, perdón. Estoy mal por aquí. Vamos a ponerle entonces el voltaje primario debido al flujo mutuo sería NP M de T. El voltaje secundario debido al flujo mutuo sería NS de phi M. Ahí está. Este es el voltaje primario debido al flujo mutuo. Voltaje primario debido al flujo mutuo. Y este sería el voltaje
secundario debido al flujo mutuo. ¿Ok? Nótese que estas dos ecuaciones nosotros podemos decir algo por aquí. ¿Ok? Podemos decir que EPT, o sea, el voltaje primario debido al flujo mutuo entre la relación de vueltas del primario va a ser igual al flujo mutuo entre derivada del tiempo, y esto va a ser igual a S al flujo, al voltaje secundario debido al flujo mutuo con respecto al tiempo entre su relación de vuelta del secundario. Por lo que nosotros podemos decir, por lo tanto, que el voltaje primario debido al flujo mutuo entre el voltaje secundario debido al flujo mutuo es igual a la relación de vueltas del primario entre la relación de vueltas del secundario. Por lo tanto, va a ser lo que conocemos como la constante A, o la relación entre vueltas, entre voltajes y todo eso. ¿Ok? Esta ecuación significa que la razón entre el voltaje primario causado por el flujo mutuo y el voltaje secundario causado por el flujo mutuo es igual a la relación de vueltas del transformador, puesto que un transformador bien diseñado, el flujo mutuo, algo bien diseñado, el flujo mutuo debe ser mucho mayor que el flujo disperso en el primario, y el flujo mutuo debe ser mucho mayor que el voltaje disperso en el secundario. Esta relación de voltaje total en el primario de un transformador con el voltaje en el secundario de un transformador es aproximadamente lo siguiente: BPT BST, o sea, el voltaje en el primario entre el voltaje en el secundario va a ser igual a la relación que va a tener de vueltas, o sea, va a ser igual a lo que conocemos como la constante A, el valor de transformación. ¿Ok? Y vamos a dejarla hasta aquí, para que no sea tan largo este video, y vamos a continuar con otros ejercicios en la clase. Nos vemos en la clase, chicos.